Bien, sean ustedes bienvenidos nuevamente a esta sesión número 25. Nuevamente a esa iniciativa que es una propuesta del doctor Giancarlo García Guadalupe. Como saben ustedes, esta es una propuesta cuyo propósito es poder resolver los diferentes exámenes de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es una propuesta que busca poder esclarecer las preguntas anteriores de todos los exámenes de admisión de San Marcos, preguntas vinculadas con el área de lenguaje, próximamente preguntas también vinculadas con el área de habilidad o razonamiento verbal. Esta es una iniciativa, entonces, que tiene ese propósito, ese objetivo. Por supuesto, al lado de aquel objetivo, tenemos unas PPTs, tenemos un material didáctico, pedagógico, pensado para que no solamente puedan ustedes ver las preguntas y la resolución, sino además de la explicación que conlleva dicha resolución, que van a poder ver ustedes en este video, además de ello, podamos también esclarecer algunas dudas en el desarrollo teórico o conceptual de los diferentes temas que también están implicados en estos exámenes de admisión de San Marcos. En ese sentido, hemos identificado que uno de los temas que está profundamente, vamos a decir, implicado en los exámenes de admisión y en general en las preguntas es el pronombre. Hay que señalar aquí también lo siguiente, que aunque aunque las preguntas sobre este tema, o sea, las preguntas en los exámenes de admisión sobre este tema que es el pronombre, no son preguntas recurrentes, es decir, como lo vimos, por ejemplo, en cuanto al uso de mayúsculas, ¿no? O en cuanto al uso de la tilde robúrica, o en cuanto a los signos de puntuación, o a la tildación general, o en cuanto a la sílaba. Este tema, en contraparte a esos otros temas, no es un tema frecuente en función de las preguntas. Sin embargo, hay que señalar que en las futuras sesiones, por ejemplo, cuando se aborda el adverbio, la preposición, la conjunción, sintaxis, el sujeto, el predicado, clasificación semántica de la oración simple, la oración compuesta, etcétera, todos esos temas que también, por supuesto, reúnen preguntas de los exámenes de admisión, como ya vamos a ver, ahora estamos en la sesión 25, pero en todos esos temas está implicado también un conocimiento que le demanda al estudiante saber qué es el pronombre. Entonces, saber qué es el pronombre o de qué hablamos cuando hablamos de él, qué clases de pronombres existen o cómo podemos simplemente definirlo. Este conocimiento es esencial, medular, importante, imprescindible para poder responder en general las demás preguntas donde están implicados temas de sintaxis. Mientras tú conozcas más categorías gramaticales, vas a poder responder mejor las preguntas en general, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros hablamos del sujeto,
¿no? Digamos que en la sesión 34, que todavía falta un poco, porque esta es la sesión 25, pero si en los exámenes de admisión te dan 5 oraciones y te piden que identifiques el sujeto o en cuál de esas 5 oraciones el sujeto es un pronombre. Tomen en cuenta que en la sesión 34 vamos a hablar del sujeto. Ahora estamos en la sesión 25. Pero hay preguntas de ese tipo en los exámenes de admisión de San Marcos. Hay preguntas en las que te piden que identifiques el sujeto a partir de 5 alternativas. Y de esas 5 alternativas, solamente una presenta sujeto. Solamente una. Y, curiosamente, allí hay un pronombre que funciona como sujeto. Entonces, si no sabes o desconoces qué es el pronombre o qué clases de pronombres existen en la gramática del español, te va a ser difícil, complicado, responder otras preguntas involucradas con otros temas, como el sujeto, donde aparecen nociones o donde te exigen a ti como estudiante que tengas una noción clara de qué es el pronombre y qué clases de pronombres existen, porque todos estos temas están involucrados. Por esa razón, hemos creído conveniente en esta sesión 25 tratar sobre el pronombre, para que en futuras sesiones puedas también tener un conocimiento global y, digamos, con muchas más herramientas puedas responder mejor y entender también mejor las preguntas diversas de los exámenes de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy bien, sean entonces ustedes bienvenidos a esta sesión número 25, propuesta por el doctor Giancarlo García Guadalupe, de acceso totalmente libre, gratuito, y vamos a tratar el día de hoy el pronombre. Vamos a empezar por algunos apuntes, ¿ya? Vamos a empezar por algunos apuntes. Un primer apunte nos señala lo siguiente, dice aquí: el pronombre es una palabra que sustituye al sustantivo para evitar su repetición en el discurso. Vamos a ver en qué sentido. Vamos a tratar de darle un contexto mejor a este primer apunte, ¿ya? Entonces, dice aquí, el pronombre es una palabra que sustituye al sustantivo para evitar su repetición en el discurso. Estamos viendo algunos apuntes, no son definiciones exactamente técnicas, son algunos apuntes que nos van a permitir tener una idea sobre, o formar una idea sobre el pronombre, ¿ya? Entonces, aquí vamos a destacar la palabra sustituye, ¿no? Porque ese es un primer apunte. Eso es lo que se nos dice sobre el pronombre, que el pronombre sustituye al sustantivo para evitar su repetición en el discurso. A ver, vamos a ver si es cierto. Hay dos ejemplos, uno y dos. En uno dice aquí, Juan compró un libro y luego lo leyó. Lo es un pronombre, ¿no? Lo es un pronombre. Lo vamos a colocar de amarillo, como pueden ver ustedes. Juan compró un libro y luego lo leyó. Entonces, lo que se nos dice aquí es que el pronombre sustituye al sustantivo. Entonces, aquí hay que ver cuál es ese sustantivo, ¿no? ¿No? Vamos entonces, el sustantivo lo vamos a identificar en verde, ¿no? Sustantivo en verde, pronombre en amarillo. Entonces nos dicen que el pronombre, lo que está en amarillo, sustituye al sustantivo.
En la oración uno dice Juan compró un libro y luego lo leyó. Muy bien. Yo ya identifiqué el pronombre lo. Juan compró un libro y luego lo leyó. ¿Qué leyó Juan? El libro. O sea que el libro es el sustantivo. Según este apunte, estamos en lo correcto. El sustantivo es libro, que está en verde, y luego viene el pronombre, que es lo. Y este ejemplo cumple con lo que se señala en este primer apunte, que es que el pronombre sustituye al sustantivo para evitar repetirlo en el marco de este primer apunte. En dos vamos a identificar entonces si también se cumple este primer apunte. El pronombre sustituye al sustantivo. María y Ana son amigas, ellas siempre salen juntas. Vamos a decir que el sustantivo, un sustantivo propio, en este caso, es María y Ana, ¿no? María y Ana son dos sustantivos propios. Son antropónimos, nombres de personas o nombres de persona. Entonces ya tengo identificado el sustantivo y luego voy a identificar al pronombre, aquello que lo sustituye. María y Ana son amigas, ellas, aquí está el pronombre, identificamos el pronombre en amarillo. Entonces, sí se cumple, ¿no? Se cumple este primer apunte porque dice el pronombre sustituye al sustantivo y en uno y 2 lo que estamos viendo es justamente eso, que el pronombre lo y ellas están sustituyendo respectivamente a libro y a María y Ana. Entonces este primer apunte es correcto para hacernos una idea sobre qué es el pronombre. Es una palabra que sustituye al sustantivo. Es un primer apunte. Un apunte número 2, un segundo apunte, es este. Dice, el pronombre concuerda en género y número con el sustantivo al que reemplaza, manteniendo su función dentro de la oración. Ya hemos visto que el pronombre sustituye o reemplaza, ¿no? Pronombre sustituye o reemplaza. Pronombre por aquí, en amarillo, sustantivo en verde. Según este otro apunte, el pronombre no solamente sustituye o reemplaza al sustantivo, sino también dice aquí concuerda en género y número con él. Es decir, hay concordancia. Hay concordancia. O sea, el pronombre no solo lo reemplaza o no únicamente lo sustituye, sino que también concuerda con él, o sea, con el sustantivo, pronombre con el sustantivo, en tanto se expresa también género y número. Vamos a ver este segundo apunte en estos otros dos ejemplos, uno y 2. Vamos a colocar los ejemplos un poquito más grandes, ¿ya? Tenemos entonces dos oraciones. Pedro llegó temprano, pero él no trajo su mochila. Vamos a identificar primero al sustantivo o al pronombre. Vamos a identificar el pronombre él. Él es un pronombre. Él es el pronombre, estamos que lo colocamos en amarillo y Pedro es el sustantivo al que dicho pronombre reemplaza.
Entonces sabemos que él es un pronombre porque él está reemplazando, está sustituyendo a Pedro. Pedro llegó temprano, pero él no trajo su mochila. ¿Qué es lo que nos dice este apunte número 2? Este apunte número 2 lo que nos dice, en rigor, es que el pronombre concuerda en género y número. Es decir, para que el reemplazo del pronombre por el sustantivo pueda ser exitoso, tiene que haber concordancia. Pedro es un sustantivo propio, es un sustantivo masculino y además en esta oración es el único sustantivo al cual un pronombre lo está sustituyendo. En virtud de ello, como Pedro es masculino, es singular, hay que buscar un pronombre que pueda también reemplazarlo o sustituirlo en ese sentido. O sea, un pronombre que sea también masculino, cuyo género gramatical sea masculino y que además esté en singular. Eso se puede apreciar perfectamente en Pedro y él, ¿no? Allí no solo hay una situación de sustitución, sino también hay concordancia, género y número. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Las niñas jugaron en el parque. Ellas se divirtieron. Niñas es el sustantivo, ¿no es cierto? Es un sustantivo. Ahora vamos a ver cuál es el pronombre que reemplaza a niñas. Las niñas jugaron en el parque, ellas, o sea, las niñas, se divirtieron mucho. Pronombre que está reemplazando al sustantivo común, que es niñas, es ellas. Entonces aquí, ellas es un pronombre porque está reemplazando al sustantivo niñas. Noten ustedes, además, que no es cualquier pronombre, es un pronombre que concuerda en género y número. Niñas es un sustantivo femenino, niñas, o es una palabra cuyo género gramatical es femenino. Y niñas está en plural, o sea, es femenino y está en plural, entonces el pronombre que vaya a reemplazar esta palabra tiene que cumplir también con esas dos condiciones. Con el género, ellas lo cumple, y con el número, ellas, plural, ¿no? Entonces, ese es un apunte número 2. Vamos a ver un tercer apunte acerca de los pronombres. Dice aquí, los pronombres pueden desempeñar distintas funciones sintácticas. A ver, pronombres en amarillo. Muy bien, pronombres en amarillo pueden desempeñar distintas funciones sintácticas, ¿no? Funciones sintácticas. O sea, lo que nos quiere decir este apunte número 3 es que el pronombre puede ser sujeto, puede ser complemento directo, puede ser también complemento indirecto o puede ser término de una preposición. O sea, el pronombre no solamente va a reemplazar al sustantivo, sino que además puede cumplir también las funciones que un sustantivo puede desempeñar dentro de la oración, como sujeto, complemento directo o complemento indirecto y término de preposición. Esto que aparece aquí como complemento directo o indirecto no es otra cosa que el objeto directo y objeto indirecto como lo conocíamos anteriormente.
Muy bien, vamos a ver este otro apunte en el marco de los ejemplos. Tú eres mi mejor amigo. Tú. Tú es el pronombre. De repente alguien puede decir, pero aquí yo no veo que esté reemplazado, o sea, ¿por qué tú es un pronombre? Si no está reemplazando, ¿no? De repente alguien decir, yo no veo que esté reemplazando o que pueda reemplazar a, a un sustantivo. Para hacerlo más claro, vamos a decir lo siguiente. 1A va a ser, tú eres mi mejor amigo. 2B va a ser, perdón, eh, 1B, uno va a ser, se me ocurre, Giancarlo, ¿no? Eres mi mejor amigo. Entonces, aquí podemos ver que podríamos tener una oración como 1B, donde el sustantivo es el nombre de una persona, es un nombre propio, un antropónimo. Giancarlo, eres mi mejor amigo, ¿no? Entonces, aquí vamos a decir que el pronombre puede usarse. En vez de decir Giancarlo, podríamos decir tú eres mi mejor amigo, ¿no? Entonces ahí se sigue cumpliendo todavía ese primer apunte en el que indicábamos que el pronombre sustituye o reemplaza al sustantivo. Entonces se cumple ese primer apunte, ¿no? Porque en vez de tú puede estar Giancarlo, ¿no? Pero Giancarlo está siendo reemplazado por tú, por el pronombre personal de segunda persona tú. Ahora, ahora, lo que estamos diciendo aquí es que el pronombre puede desempeñar también funciones sintácticas como las que desempeñan los sustantivos. En este primer caso, tú eres mi mejor amigo, ese tú desempeña la función de sujeto en 1A. Porque, por ejemplo, en el ejemplo 2 le di un regalo a ella. A ella. Ella, ella es un pronombre que cumple la función de complemento indirecto. Es como si dijéramos, digamos, ahora vamos a decir, en vez de le di un regalo a ella, vamos a decir, le di un regalo a María. Entonces aquí el complemento indirecto es María. María es el complemento indirecto. Pero así como podemos decir a María, podemos decir a ella, ¿no? Ella es el complemento indirecto. Entonces, este otro apunte también se cumple. Los pronombres desempeñar, pueden también desempeñar distintas funciones
sintácticas. Como lo estamos viendo aquí, los pronombres desempeñan respectivamente la función de sujeto y complemento indirecto. Vamos a ver un último apunte, imprescindible para el desarrollo de nuestra sesión. Dice aquí, existen diferentes tipos de pronombres según su uso, ¿no? Vamos a destacar tipos de pronombres. Sé que hay varias clases de pronombres. En la gramática del español podemos identificar varias clases o varios tipos, ¿no? de pronombres según su uso. Según este otro apunte, dice que los pronombres pueden ser, los pronombres pueden ser personales, pueden ser posesivos, pueden ser demostrativos, pueden ser también relativos, interrogativos, exclamativos e indefinidos. Repetimos. Según este otro apunte, respecto de las clases de pronombres, tenemos los personales, los posesivos, los demostrativos, los relativos, los interrogativos, los exclamativos y por último, los indefinidos. Vamos a ver aquí tan solo algunos ejemplos porque luego lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Ese libro es mío, pero aquel es tuyo. Aquí aquel, por ejemplo, aquel, solamente vamos a centrarnos en aquel, ¿ya? Aquel es un pronombre y dentro del espectro de los pronombres es un pronombre demostrativo. Ahora, ¿qué es un pronombre demostrativo? ¿O a qué llamamos pronombre demostrativo? Eso lo vamos a ver en un momento. Por lo pronto, estamos mostrando que existen diferentes clases de pronombre. Dos, no sé quién llamó a la puerta. No sé quién. Ese quién también es un pronombre, pero es un pronombre interrogativo. Ahora, ¿qué es un pronombre interrogativo? ¿O qué nuevamente es un pronombre demostrativo? Eso es justamente lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Las diferentes clases de pronombres. Veamos. Una primera clase es lo que podríamos denominar los pronombres personales. Los pronombres personales. ¿A qué llamamos pronombres personales? Aquí tenemos una idea. Dice, sustituyen a un sustantivo e indican quién realiza la acción.
pueden ser tónicos, ¿no? Por ejemplo, sujetos, o pueden ser átonos, complemento. Veamos, veamos, veamos. Primero, sustituye. Ya saben ustedes que cuando hablamos de los pronombres, estamos hablando de sustituciones. Un pronombre sustituye, por eso es un pronombre, un pronombre, pues, en favor del nombre, algo así. Pronombre entonces sustituye al nombre o al sustantivo, como también se le conoce en la terminología. Muy bien, ahora los personales, dice aquí, sustituyen a un sustantivo e indican quién realiza la acción, quién. Pueden ser tónicos, o sea que, fíjense, pueden ser tónicos, sujeto o átonos, puede ser también complemento. Vamos a verlo en los ejemplos, en estos tres ejemplos. Vamos a hacerle un poquito más de espacio para que se pueda ver todavía mejor. En la primera oración, dice aquí, en la primera oración, yo estudio mucho, yo estudio mucho. Aquí el pronombre es yo, ¿no? El pronombre es yo. Pero es un pronombre personal porque nos está indicando quién realiza la acción. O sea, si uno pregunta, quién estudia mucho? Yo. O sea, yo soy el sujeto que llevo o realizo la acción. Llevo a cabo o realizo la acción. Entonces, yo es un pronombre personal en tanto indica, bueno, en tanto sustituye a un sustantivo, ¿no? Y además indica quién realiza la acción. Lo propio ocurre en dos. Nosotros iremos al cine. Si nosotros, o sea, si preguntáramos quiénes irán al cine, quiénes, ¿no? Para saber quién realiza la acción de ir, nosotros. Nosotros es un pronombre personal. Muy bien. Siguiente, siguiente ejemplo. Juan me llamó, pero él no dejó mensaje. Aquí en Juan me llamó, pero él no dejó mensaje. Vamos a decir, en principio, el caso más evidente, él. Él es un pronombre que sustituye a Juan. Juan me llamó, pero él no dejó mensaje. Entonces aquí, él también es un pronombre personal. Bien, básicamente para tenerlo en cuenta. Muy bien, vamos entonces a recordar, porque esta parte es importante, ¿no? Vamos a recordar. Dice aquí, sustituyen a un sustantivo e indica quién realiza la acción. Pueden ser tónicos o átonos. Eh, por ejemplo, ¿no?
Todos estos son tónicos. Yo, nosotros, él, tónicos. Vamos a colocar aquí átonos. Me es también un pronombre, pero es átono, ¿no? Muy bien. Solamente para recordar, los pronombres personales generalmente indican quién realiza la acción y pueden ser tónicos, o sea, pueden tener el papel de sujeto, pero también pueden ser átonos, ¿no? Ya, digamos, también pueden ser átonos, es decir, pueden ser complementos, como en tres, Juan me llamó, o sea, Juan llamó a mí, ¿verdad? Ese me quiere decir a mí, es un pronombre allí átono. En otras palabras, los pronombres personales tienen que ver con aquellos elementos o aquellas palabras que sustituyen a la persona. En vez de decir Juan dio un curso excelente, podríamos decir él, ¿no? Dio un curso excelente. Y él es un pronombre personal porque está reemplazando a una persona. Por eso hablamos de pronombres personales. Muy bien, veamos la siguiente clase. Veamos la siguiente clase de pronombre. Los posesivos sustituyen a un sustantivo, sí, todo pronombre en general sustituye a un sustantivo, e indican quién realiza la acción. Aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Esta es una definición, fíjense ustedes, de los pronombres personales. Pero nosotros nos vamos a quedar con esta parte. Sustituyen a un sustantivo. Claro, los pronombres posesivos, en términos generales, como todo pronombre, siempre van a sustituir a un sustantivo. Y vamos a colocar aquí, indican pertenencia. Indican pertenencia. Pertenencia, vamos a destacarlo en verde. Entonces, cuando uno dice, este libro es mío, vamos a crear un espacio. Ya está. Este libro es mío. Mío es un pronombre, ¿no? Es un pronombre posesivo, porque indica, es decir, yo no estoy señalando que el libro es de ella o de él, es mío, pronombre posesivo. Refiere a una persona, pero a la posesión de la persona. La casa grande, en dos, la casa grande es nuestra. También es un pronombre posesivo. En vez de decir la casa grande es de María y de José, o es de José y María, usamos un pronombre y decimos la casa grande es nuestra, ¿no? Hay un pronombre allí. Ahora, es posesivo, es un pronombre posesivo porque indica pertenencia o posesión. Lo mismo ocurre en tres, el coche rojo es tuyo, pronombre posesivo, tuyo. Muy bien. Sigamos. Además de los pronombres personales y los pronombres posesivos, tenemos también los pronombres demostrativos, ¿no? Fíjense bien, cuando hablamos de los pronombres demostrativos,
Cuando hablamos de los pronombres demostrativos, siempre, para tenerlo en cuenta, hay algo que se va a repetir en todos los pronombres. Es que los pronombres demostrativos sustituyen a un sustantivo, siempre. Siempre sustituyen a un sustantivo. Ahora, ¿cuál es la particularidad de los demostrativos? Es que indican proximidad respecto del hablante. Esta palabra proximidad es muy importante. Si ustedes se fijan en los ejemplos, hay tres ejemplos que hemos colocado aquí. Prefiero este lugar, prefiero este en lugar de aquel. Este en lugar de aquel. En este ejemplo, para poder entender esto mejor, ¿no? Imaginemos que están conversando dos personas en una tienda de objetos antiguos, antigüedades, ¿no? Y entonces se encuentran con relojes. Entonces uno le dice, prefiero este en lugar de aquel. Aquí hay una proximidad. O sea, aquel como este son pronombres. Porque probablemente la persona quiere decir, prefiero este reloj en lugar de aquel otro reloj. Pero en vez de usar la palabra reloj, o sea, el sustantivo reloj, están usando un pronombre para sustituirlo. Ahora, pero son pronombres demostrativos, en tanto indican la proximidad que tiene el hablante respecto de los objetos con los cuales este hablante se relaciona. Si el objeto está bastante cerca, prefiero este. Entonces, el pronombre allí es este, si el objeto está cerca, dentro de su alcance. Por el contrario, si ese objeto está fuera de su alcance, fuera de su campo visual, digamos, o fuera de su campo espacial, está muy lejos, digamos, es distante a él, el pronombre demostrativo allí es aquel. Entonces, cuando hablamos de pronombres demostrativos, estamos hablando de pronombres que reemplazan a un sustantivo, pero que también muestran cierto tipo de proximidad o distancia del hablante en relación a los objetos sobre los cuales este hablante se expresa, ¿no? En dos, ese es el que me gusta, ese. También ese es un pronombre que puede ser, digamos, puede estar sustituyendo a un sustantivo como reloj, ¿no? Pero ese reloj no está al alcance del hablante, está muy lejos, muy distante, y entonces empleamos un pronombre demostrativo, ese. O tres, aquel me parece mejor, aquel, que es otro pronombre demostrativo. Los pronombres demostrativos entonces están vinculados con la proximidad. También están los pronombres relativos y dice aquí, introducen oraciones subordinadas y hacen referencia a un antecedente. Por ejemplo, el libro que compré es interesante. Ese que es un pronombre. Es un pronombre porque ese libro, el antecedente de ese libro es, perdón, el antecedente del pronombre que es libro. Ese libro que compré. O sea, ese que es como si fuéramos el libro
Nuevamente, ¿no? Que compré es interesante. La persona cuyo coche se dañó es mi vecino. La persona. Ese cuyo también es un pronombre relativo que hace alusión a persona. Ese es su antecedente. O este es el amigo quien me ayudó. Ese quién, este es el amigo quien me, ese quién es el amigo, ¿no? O sea, ese quién es un pronombre que tiene que ver con el antecedente de ese pronombre es amigo. Entonces también podemos hablar de pronombres relativos y estos pronombres ocurren cuando introducen oraciones subordinadas. Muy bien, también podríamos hablar de pronombres interrogativos. Se utilizan para formular preguntas directas o indirectas. Vamos a ver esto. ¿Quién? ¿Quién es un pronombre interrogativo? Así como lo es cuál. De la misma forma como lo es qué. Pronombres interrogativos. Estos pronombres nuevamente ocurren cuando formulamos preguntas directas o indirectas. También están los pronombres exclamativos y lógicamente ocurren o surgen para formular, en este caso, vamos a decir, hemos copiado la definición de la estructura anterior. Si los pronombres interrogativos se utilizan para formular estructuras en forma de pregunta, vamos a decir aquí que los exclamativos se utilizan para formular estructuras en forma de exclamación, es decir, énfasis. Por ejemplo, qué bonito día hace hoy. Ese qué es es un pronombre exclamativo. ¿Qué? ¿Cuánto has crecido? ¿Cuánto? También es un pronombre exclamativo. ¿Quién pudiera viajar? ¿No? Esos son entonces los pronombres exclamativos. Ahora vamos a finalizar con los pronombres indefinidos. Se refieren a una cantidad imprecisa. Miren ustedes, imprecisa o desconocida de seres u objetos. Eso es justamente lo que está ocurriendo en estos tres ejemplos. Alguien llamó a la puerta. Alguien. Impreciso. No se sabe quién. Se sabe que una persona lo hizo, pero no se sabe qué persona. Es un pronombre indefinido. Ninguno de los dos aceptó. Ninguno. ¿No? También es indefinido. Varios llegaron tarde. Claro, sabemos que muchos, ¿no? Hay cantidad, pero no sabemos quiénes exactamente. Esta es la otra forma entonces de pronombres. Ahora, vamos a dejar aquí esta exposición, la parte teórica, la parte conceptual, para ver el ejercicio, para ver aquellas preguntas que nosotros hemos identificado en los exámenes de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Creo que ya estamos compartiendo. Como indicábamos al principio, solamente hemos identificado una palabra vinculada directamente con el tema de los pronombres. Pero van a ver ustedes en las siguientes
secuencias, en las siguientes sesiones, que para poder responder preguntas que tengan que ver con el sujeto o con la función de sujeto, o preguntas vinculadas con las oraciones simples o las oraciones complejas, se necesita saber y tener un conocimiento sobre los pronombres, tener una conciencia metalingüística sobre las diferentes clases de pronombres. Van a ver ustedes que es necesario. Entonces, lo que nosotros hemos visto en la parte conceptual nos va a servir ahora y nos va a servir también para las siguientes sesiones. Por ahora vamos a responder esta pregunta que ha sido identificada con el tema de pronombres. Dice aquí, fundamentalmente el pronombre es una categoría lexical variable que funciona como sustituto del nombre o sustantivo en la frase nominal. De acuerdo con ello, cuantifique los pronombres del enunciado. Aquí está el enunciado. Ese es el enunciado. Ella me dijo que ella, primer pronombre, en amarillo, ella. Ahora vamos a ver si la respuesta es correcta también, ¿no? De repente, por cuestiones de engaño, yo puedo colocar todo en amarillo, pero siempre es importante analizar nosotros. Ella me dijo, voy a analizar primero lo más evidente, ella me dijo que la profesora nos visitará mañana y conversará con mi hijo, quien fue, ¿quién? Ajá. Entonces, si nosotros analizamos, vemos que ella es un pronombre personal, según lo que hemos estado viendo en la parte teórica, ella es un pronombre personal, y quién es otro pronombre, y es un pronombre relativo, que introduce oraciones subordinadas. Ella, pronombre personal, y quién, pronombre relativo. Pero uno puede ver aquí también me. Ese me es otro pronombre. Es también un pronombre personal, pero es átono, ¿no es cierto? Ella me dijo que la profesora nos visitará, ese nos también. Entonces, vamos a asumir que existen cuatro pronombres. Muy bien, entonces la respuesta es cuatro. Como indicamos, este tema es necesario para poder cumplir, digamos, con la resolución de las otras preguntas. Es decir, conocer los pronombres es algo importante, ¿de acuerdo? Porque el conocimiento acerca de los pronombres, como ya lo hemos dicho frecuentemente, este conocimiento está implicado en otras preguntas involucradas con sintaxis, con sujeto, con predicado, etc. Muy bien, esto ha sido todo como parte de una iniciativa libre, gratuita, del doctor Giancarlo García Guadalupe. Los invitamos a las siguientes sesiones. La siguiente sesión es el verbo, ¿no? Vamos a hablar, tenemos una primera parte sobre el verbo que es la sesión 26. Muy bien, saludos con todos. Recuerden que siempre podemos interactuar. Comenten el video, de repente tienen alguna duda, podemos responderla y es una iniciativa pensada en ustedes, en estudiantes que se están preparando para los exámenes de admisión de San Marcos y en general también les va a ser útil. Muy bien, nos despedimos, saludos con todos. Nos vemos en la próxima sesión 26.